Bueno, muy bien. Entonces allí, gracias a Dios, tenemos este servicio, que es un servicio de ayuno en el cual hacemos lectura de los profetas. Estamos leyendo los profetas menores, estamos leyendo al profeta Oseas. Ya gracias a Dios por el Espíritu Santo se nos ha dado entendimiento y comprensión de este precioso libro del profeta Oseas, el amor eterno de Dios, el propósito del amor de Dios para con Israel. Sin embargo, también nos muestra la infidelidad del pueblo de Israel para con Dios, o el pecado del pueblo contra el amor de Dios. Y también nos muestra la perseverancia, porque el amor de Dios no deja de ser. Y finalmente su propósito para con un pueblo que ha sido de dura servicio, eh, en la voluntad de Dios por medio de Jesús para con Israel, la buena voluntad de Dios para con Israel, ciertamente es prosperar. Y así ya está escrito y lo hemos visto ya, si uno lee de Génesis hasta Apocalipsis, ve que el propósito de Dios para con el pueblo de Israel finalmente es cumplido, ese amor de Dios es manifiesto y es prosperado por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por la revelación del Evangelio en sus corazones por el Espíritu Santo. Me ha correspondido mediante privilegio, al igual que a los hermanos que han estado, leer un capítulo hoy, es el 12. Entonces vamos a colocarlo, compartirlo. Para que le saquemos un mayor provecho al capítulo, le he puesto del mismo pasaje este título. Tú pues vuélvete a Jehová tu Dios. Entonces, a medida que vayamos leyendo, vamos a ir enfatizando en este enunciado. Tú pues vuélvete a Jehová tu Dios. Tengámoslo siempre presente. Tú pues vuélvete a Jehová tu Dios. El capítulo 12 inicia de esta manera. Oseas dice a Efraín. Efraín pues es Israel, el reino del norte. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, y mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron un pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Entonces recordemos cómo vamos a ir explicando entendiendo cada versículo. Tú pues vuélvete a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Efraín para ese momento estaba plenamente apartado de Dios. No ha sido fiel para con Dios su espíritu, o más bien el pueblo de Israel no ha sido fiel para con Dios. Y la menciona apacentarse de viento y seguir el solano. Y eso habla de mentira y destrucción. Habían fundamentado su reino, habían fundamentado su vida mediante lo que ciertamente no es sostenible, mediante lo que no conviene, mediante lo inútil y aquello que es destrucción. Y aquí dice prácticamente que ellos no se hayan vuelto a Dios, a Jehová su Dios, habían fundamentado sus vidas y la vida de la nación, la vida del reino, en mentira y destrucción. En una mentira y destrucción que aumentaba cada día, así como ya nos ha hablado el Espíritu Santo, como lo mencionamos esta mañana, que los pecadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto, que eso es algo muy representativo, tipológico de lo que es el amar al mundo y las cosas que están en el mundo, confiar en el mundo, confiar en el hombre y no confiar en Dios. Por eso, vuélvete a Jehová tu Dios. Entonces, eso que habla del pacto aquí son las alianzas humanas. Es la confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso la necesidad de que en nuestros corazones nos volvamos a Jehová nuestro Dios. No confiemos en el hombre, no confiemos en alianzas humanas, no hagamos pacto con la muerte. Las alianzas inútiles como el viento, las alianzas destructivas como ese sol abrasador de que habla ahí este pasaje. Eso es una conducta propia de quienes no confían en Jehová, sino en el hombre. Por eso, entonces,
Volvámonos a Jehová nuestro Dios. Tú pues vuélvete a Jehová tu Dios. No en al hombre, no confiemos en el hombre, no depositemos nuestra confianza en el hombre, sino en Jehová. Esto es una completa necedad, amados hermanos, como Efraín lo estaba haciendo, apacentándose de viento en unas alianzas inútiles, destructivas con Asiria y Egipto. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y está próximo a perecer. Del versículo 2 del capítulo 12 de Oseas dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque a menos de que se vuelvan a Jehová su Dios, vuélvete a Jehová tu Dios, definitivamente Dios no los dejará sin castigo. Dios no será injusto si da castigo al pueblo de Israel, pero también aplicado al pueblo gentil. Si el hombre no se vuelve a Dios, Dios no lo dejará sin castigo. La justicia de Dios demanda que el hombre pague por su pecado, pero el amor de Dios concede que sea Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, el verbo hecho carne, a quien Dios envió en semejanza de carne de pecado, destruya entonces o destruyese el imperio al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justificados mediante la justicia, la obediencia y la gracia de su Santo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Para que nosotros vivamos por medio de su justicia y así no seamos castigados por el pecado. Y así mismo Dios lo ha hecho notorio, lo ha manifestado Israel. Porque hay un pleito que tiene Dios. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Y uno cuando oye esto, amados hermanos, o lee este tipo de palabra en las escrituras, en los profetas, o en el Nuevo Testamento, o por boca del Señor, uno siempre va a ir a orar y a interceder como hemos hecho esta mañana. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Señor, presérvalos, ampáralos, líbralos, sálvalos, aún de las consecuencias propias de sus pecados, que ellos sean, Señor, recibidos a misericordia. Manifiesta tu gracia a los hombres. ¿Para qué? Para que por el Espíritu Santo sean llevados a recibir la gracia de Dios en Cristo Jesús, para que ellos se vuelvan a Jehová su Dios, para que se vuelvan a Él con un corazón sencillo y humilde, arrepentidos, confesando sus pecados, dando cuenta de sus hechos delante de aquel que es el único, como hablamos, que puede salvarlos mediante su poder, que es el Evangelio, mediante la gloria de su Hijo Jesucristo. Porque hay pleito, porque Dios no dará por inocente al culpable y no dejará sin castigo el pecado. Luego dice, Jacob entonces realizó, hablando propiamente del pueblo de Israel, volviendo al contexto del libro y del contexto del pueblo de Israel, del pecado de Judá y de Israel. Vean lo que dice. Jacob realizó maniobras astutas y engañosas para ser el primero. Recordemos lo que pasó en el vientre, ¿no? Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, en ese caso a Esaú, y con su poder venció al ángel. Pero vamos a ver esto cómo fue. Tomar el calcañar es hacer cosas a espaldas de una persona para perjudicarla. Eso es lo que está entendido como tomar por el calcañar. A espaldas de alguien, maniobrar con astucia, mediante el engaño y la persuasión a otros, dañando y perjudicando y corrompiendo los ánimos de otros contra alguien para perjudicarlo. Y esto era una conducta que Dios refleja aquí de Jacob desde el vientre, que tomó el calcañar de su hermano en esa lucha interna que tenían dentro del vientre de su madre. ¿Por qué? Porque él quería ser el primero. Satanás también hirió a Jesús en el calcañar.
Por eso es que dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dijo Dios a la serpiente, le dijo Dios a Satanás. Y ciertamente Satanás lo que hizo con Jesús fue que corrompió el corazón de Israel, como le dice el apóstol Juan, que a lo suyo vino y los suyos, o sea, los suyos fueron usados por Satanás para entregar a Jesús a crucifixión. Y cumplieron las escrituras. Pero por causa de que fueron instrumento para herir a Jesús en el calcañar. O sea, por medio de alianza, por medio de astucia, pagando a Judas 30 piezas de plata, conspirando contra Jesús en sus reuniones. Y así fue que lo llevaron. Y luego pidieron que fuera crucificado y que muriera y que su sangre fuera sobre ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús, habiendo visto todo esto, ciertamente dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, se ha echado fuera. ¿Por qué? Porque prevalece entonces en este caso el propósito de Dios para que Satanás pudiese ser destruido y allí en la cruz pudiera ser exhibido, pudiera ser derrotado y despojado. Porque las escrituras dicen que Jesús, nuestro Señor, destruyó por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Jesús enseñó que el hombre, por ser hijo del diablo, hace las obras de su padre el diablo. Por eso necesita entonces, vuélvete ahora a Jehová tu Dios, vuélvete a Jehová tu Dios, volvámonos a Jehová nuestro Dios, porque de lo contrario seguiremos usando de astucias, usando de cosas malas, tomando la gente por el calcañar, yendo detrás a espaldas de las personas para hacerles daño, para perjudicarlos, conspirando contra las personas, pero no sabiendo que también el daño es contra sí mismo, porque Dios no dejará sin castigo al culpable. Jesús enseñó entonces que el hombre, por ser hijo del diablo, hace las obras de su padre el diablo. Padre es mentiroso, cuando habla mentira de suyo habla, sino para hurtar, para matar, para destruir, para dispersar, para dañar el propósito de Dios, corromper los corazones de los hombres. Entonces el hombre usará medios destructivos para lograr sus metas. Por eso, amados hermanos, es necesario que nosotros, como dice el enunciado, tengamos certeza y convicción de que nos hemos vuelto a Dios de todo corazón para no seguir las obras de Satanás, para no actuar con astucia, con artimañas, para lograr las metas. Ahora, vea lo que dice el versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Hablando de Jacob, venció al ángel y prevaleció. O sea, el versículo 3 nos muestra cómo Jacob desde el vientre buscó su propio lugar, su primer lugar en sus fuerzas. Luego el versículo 4 nos dice cómo llega luego a reconocer la soberanía y el poder de Dios. Ahora, entendamos lo siguiente. Dice que Jacob venció al ángel y dice que prevaleció. Aquí también dice que lloró y le rogó. De manera que solamente este mismo pasaje nos está diciendo cómo fue que venció. Mediante un corazón contrito y humillado, en ruego, con lloro y ruego. Es la única manera de vencer al ángel y prevalecer. Lo que sucede es que nosotros cuando oímos la palabra vencer al ángel y prevalecer, creemos que fue que Jacob era mejor luchador que el ángel de Jehová. Lo que aquí nos dice el Espíritu Santo es que él venció al ángel cuando se rindió. Él venció al ángel y prevaleció cuando él se rinde. Cuando se rinde ante el ángel de Jehová, cuando se rinde ante Dios, cuando él ya deja de estar luchando en sus propias fuerzas y hacer las cosas como lo hacía, como lo hizo desde el vientre.
por engaño, mediante astucia, mediante sus propias fuerzas. Él aquí, entonces, él lo que hace es que se humilla, dispone su corazón para humillarse ante Dios y mediante un lloro, mediante del corazón, su espíritu, su alma, todo involucrado en lloro y ruego. Es la única manera en que él venció al ángel. Y ciertamente fue la única manera como Jacob se volvió a Jehová su Dios. Tú vuélvete a Jehová tu Dios. Y que nosotros sea la manera como nosotros nos mantengamos y prevalezcamos habiendo vencido. ¿Cómo vencemos? Cuando nos rendimos, cuando nos humillamos, cuando reconocemos el poder, la autoridad, la presencia de Dios a través del verbo de Dios y la revelación que el Espíritu Santo nos da de toda la sabiduría de Dios. Esa es la manera de vencer. No es que seamos más fuertes que Dios. La misma Biblia, el mismo Espíritu Santo dice, ¿acaso somos más fuertes que Dios? ¿Quién contendió con Dios y salió ileso? ¿Quién contendió con Dios y venció a Dios? Eso está hablando de humillarse. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. Y luego dice en Betel, en la casa de Dios, porque Betel es casa de Dios. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Hablando que Dios le habló a Jacob acerca de las promesas que había dado antes a Abraham y a Isaac. Entonces, este pasaje nos habla de prevalecer en reconocer el poder, autoridad y presencia de Dios mediante su palabra, mediante un ruego del corazón, al que puede librarnos de la muerte y darnos su bendición. Versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Este versículo coloca nuevamente en contexto la necesidad de que Israel reconociese que Dios es el único Dios verdadero. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No tendrás dioses fuera de mí. A Jehová tu Dios, a tu Dios amarás y a él solo servirás. Como le dijo el Señor Jesucristo a Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Mas Jehová es Dios, o sea, él es el que se sustenta por sí mismo. No necesita que alguien lo sustente. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Como cuando Dios le dijo a Moisés, a la pregunta de Moisés, que si quién era quien lo había enviado, qué había de responder al pueblo de Israel en Egipto. Dice, yo soy, me envió. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, el que existe por sí mismo, el Dios viviente. Yo soy, el que es el único Dios verdadero. De ahí que la única manera, la manera correcta, eficaz en que una persona se va a volver a Jehová, se va a volver a Dios, es a través del conocimiento que el Hijo de Dios da del Padre. Nadie puede ir al Padre, nadie se puede volver al Padre, nadie puede reconocer la soberanía, el poder, la autoridad, la presencia gloriosa de Dios, a menos de que sea mediante el verbo de Dios, mediante el Hijo de Dios, mediante el que es su palabra. No puede por otras cosas, por otros medios. Yo soy Jehová, el que existe por sí mismo, el Dios viviente. Yo soy el que es el único Dios verdadero. No es mediante estrategias humanas. Ya Dios está demostrando aquí a Israel, está hablando Israel y nos habla a nosotros que no es con vientos, no es con solanos. Eso trae destrucción, eso nos perjudica más. No es con alianzas humanas, no es confiando en el hombre. Es confiando en Jehová, confiando en su propósito de redención a través de Jesús. Es como Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien has enviado. Entonces, volvámonos a Jehová nuestro Dios. Volvámonos a Jehová nuestro Dios. Misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Él es todopoderoso, de buena voluntad. Recordemos lo que dijeron los ángeles cuando nació el Señor Jesús allí en Belén. Gloria a Dios, gloria a Dios, en las alturas. Gloria a Dios.
Las huestes celestiales alababan y glorificaban a Dios y daban gloria a Dios. Pero dice, buena voluntad para con los hombres. Su buena voluntad se manifestó para con nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, el primogénito de toda creación, en quien estaba la vida y de quien tomamos todos gracia sobre gracia. La gracia y la verdad tomada de Cristo nos permite acceder a la buena voluntad de aquel que es todopoderoso. Como Jesús mismo lo dijo, para Dios es posible salvar al hombre. Cuando alguien considera que es imposible salvar a alguien, Jesús dijo, para Dios es posible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Él es todopoderoso. Abraham creyó a Dios, quien llama las cosas que no son como si fueran, y tiene todo el poder, la autoridad para que las cosas conforme a su propósito sean hechas en Cristo Jesús. Él es todopoderoso, de buena voluntad. Por eso entonces podemos con toda confianza decir, nos hemos vuelto a Jehová nuestro Dios de todo corazón. Él es todopoderoso, nos hemos vuelto a Él porque hemos creído a su buena voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice el versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios. Tú pues vuélvete a tu Dios. Y quise colocarle a Jehová tu Dios porque como hay tantos dioses falsos, mentirosos, engañados y engañadores, ¿a quién nos vamos a volver? ¿A qué Dios? Aquel que es el que yo soy, el que soy. Al Dios creador, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú pues vuélvete a tu Dios. Cuando Dios se manifestó a Jacob, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre. Luego, Jacob ya decía, Jehová es mi Dios. Y luego Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú pues vuélvete a Jehová, tu Dios. Dios no será Dios de alguno de nosotros, a menos que lo recibamos, habiéndole conocido por el testimonio de su Hijo, a quien también hemos de recibir para tener vida eterna. Tú pues vuélvete a tu Dios. Tú pues vuélvete a Jehová, tu Dios. Dice, guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Ahora entendemos, gracias a Dios, que este guardar misericordia y juicio no es conforme a la ley de Moisés, no es conforme a sabiduría humana, sino conforme a la justicia de Dios por la fe, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en el poder que hay en el nombre de Cristo, en el poder que hay en la sabiduría de Cristo, en el poder del evangelio. A través de Cristo es que nosotros podemos guardar misericordia. Guardar es obedecer y permanecer en ello, guardando misericordia y juicio, y en nuestro Padre confiar siempre. Volverse a Dios con su ayuda. Sin Él no nos podemos volver. Nadie puede volverse a Dios. Jesús mismo lo dijo, nuevamente lo repetimos, nadie viene al Padre sino por mí, nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre le concede conocer. Y nadie conoce al Hijo sino también a quien el Padre le concede. De tal manera que conocer a Dios y conocer a Jesús solo será por la gracia de Dios mismo a través de Jesús. Si yo, usted, su familia, su parentela, alguno de nosotros conoce a Dios y a Jesús, ha sido porque Dios nos ha dado eso por gracia, no es por nosotros. Volverse a Dios con su ayuda y vivir conforme a su justicia. Por eso dice, el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. En el versículo 7, hablando nuevamente a Israel, a Efraín, dice, mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Él va a partir del versículo 7, el 8 en adelante, a denunciar una cosa que Efraín está haciendo mal, y es confiar en su riqueza. Que riqueza que ha sido obtenida mediante engaño con pesas falsas. Aquí dice, vean, cuando habla de mercader, los mercaderes de Canaán, los mercaderes que eran muy maliciosos, que eran muy mañosos, pues Efraín, en este caso Israel,
se había enriquecido de la misma manera, mediante el engaño, mediante pesas falsas. Habían obtenido una riqueza que era mediante la astucia. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Dice, ahí está entonces Efraín. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido. Se le hace muy familiar esta expresión. Eso está en Apocalipsis. Dijo, ciertamente he enriquecido, pero he enriquecido sin Dios. Ha enriquecido con pesas falsas. Ha enriquecido amando la opresión. Dice, he enriquecido, he hallado, dice, riquezas para mí. Sí, Jesús dijo, así es todo aquel que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios. Y luego le vienen a pedir su alma. Dice, nadie hallará iniquidad en mí. O sea, esa confianza de que a punta de dinero, a punta de riqueza, van a encubrir la iniquidad. Y sí, sí, claro que sí. Si usted ha oído, siempre ha habido fraude contra los procesos en favor de que se libere y se libre de la cárcel, de la condena, a aquellas personas con alto poder económico. Salen libradas porque ellos confían en el dinero para librarlos de eso. Por eso dice, nadie hallará iniquidad en mí. ¿Por qué? Porque con el dinero hay soborno para los jueces, para los tribunales, para los que ejercen justicia. Entonces, no, nadie va a hallar iniquidad en mí. Ni pecado en todos mis trabajos. Claro, ¿cómo no? No los van a hallar, porque va a comprar a todo el mundo, va a comprar a todo el que esté ciertamente dentro de eso que llaman hoy día la Procuraduría, ¿cierto? Contraloría. Todo eso sería afectado entonces a aquellos que quisieran controlarlo, que quisieran verificar sus bienes, que todo eso ellos lo arreglaban con dinero. Eso, por eso es que esto no es, dice Eclesiastés, nada nuevo hay debajo del sol. Lo que es ahora ya fue en tiempos pasados. Aquí está la muestra de lo que está pasando hoy día. Con el dinero se compra la conciencia de los jueces. Dice, ni pecado en todos mis trabajos, dice, pero, dice Dios, pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. O sea, les está recordando quién fue quien lo sacó de la esclavitud de Egipto. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún dice, te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. O sea, él les va a dejar que, como dijo el apóstol Pablo, Dios ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos. Dios ha dejado a los hombres andar en sus propios caminos. Ha sido paciente para con todos. Por eso es que usted puede, amados hermanos, ver en gente que no se ha vuelto a Jehová su Dios mediante la fe en Jesús, que prosperan, que se hacen riquezas, amontonan riqueza para sí, bienes para sí, con iniquidad, con engaño, con maldad, con pesas falsas, comprando jueces, haciendo mucha corrupción, y usted ve que todavía y moran en sus casas, en sus lugares, bien pomposamente, comiendo y bebiendo, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, aunque lamentablemente eso ha llevado a que muchos hombres que, por desgracia, en su momento torcieron su corazón porque vieron que los ricos, que los corruptos, que los malos, que los pecadores, que los inicuos, Dios los ha dejado sin castigo, pero espere, no nos afanemos. Recordemos que el propósito de Dios es salvar al mundo. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él dice, le dijo a Efraín, aún te haré morar en tiendas, como en los días de fiesta. O sea, ellos vivirán en sus tiendas y en sus fiestas, en su opulencia, en su riqueza, pero Dios ciertamente se ha propuesto salvarlos. Él en su paciencia, bondad y longanimidad estaba buscando a través de Oseas y de los profetas guiar a ese pueblo al arrepentimiento, igual que hoy.
Dice, y he hablado a los profetas. Dice, y he hablado a los profetas. Y aumenté la profecía. Por medio de profetas usé parábolas. ¿Sí ven? Entre tanto, Efraín se enorgullecía de que había enriquecido, de que no tenía, nadie lo iba a encontrar en pecado, porque él tenía cómo cubrir todo eso, desconociendo que la única manera de pagar por el pecado no era con dinero, sino mediante un corazón humillado, un corazón que se rinda, como lo hizo Jacob, que se humilló, que lloró y que rogó por la bendición de Dios. En este caso, la bendición de Dios es Cristo. Y eso pensar que mucha gente está buscando todavía la bendición de Dios, o que quieran que Dios los bendiga, cuando ya Dios nos bendijo. La bendición de Dios es Cristo. Pero miren el amor de Dios y la paciencia de Dios para con Israel, para con Efraín, igual que para con el mundo hoy día. Dios no ha cesado de hablar. En estos postreros tiempos nos habla por el Hijo. Y el Hijo por el Espíritu Santo, usando a muchos hombres para seguir predicando el Evangelio. Dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Ahora miren lo que dice. ¿Es Galaad iniquidad? Cuando, bueno, Galaad era un lugar donde se podía encontrar ese bálsamo, ¿no? Es un lugar representativo de que allí se podía hallar bálsamo. Pero ¿qué se halló? Se halló iniquidad. O sea, ese no era el propósito con el cual ellos podían recordar Galaad, era el bálsamo. Y ciertamente, como dice, esa herida, esa hinchazón, esa podrida llaga no estaba curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Solamente Jesucristo puede limpiar, sanar, curar, vendar y dar completa salud a aquel que está herido por el pecado. Prácticamente Jesús es quien lo sana. Por eso, por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero ese lugar de Galaad era representativo del bálsamo, de exquisita fragancia y gran valor. Pero ¿qué se halló en Galaad? Iniquidad. ¿Qué se halló ahora en el hombre? Iniquidad. ¿Qué se halla en el hombre? Fraude. ¿Qué se halla en el hombre? Agravio. ¿Qué se halla en el hombre? Pecado. Ciertamente cuando los hombres fueron creados para alabanza de la gloria de Dios, lamentablemente ahora en el hombre lo que se halla es pecado contra Dios, pecar contra el amor de Dios. Y dice, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal, vea, en Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Por qué? Porque Gilgal fue el primer lugar donde acampó Israel con Josué después de pasar el Jordán. Ellos debían recordar que Gilgal no era para sacrificar animales a dioses extraños, era para recordar, les sirviera de memorial, era un lugar que les servía para reconocer que Dios los había traído a la tierra prometida. Y la tierra prometida, ciertamente, el verdadero reposo nos lo da Dios, es únicamente a través de un hombre y se llama Jesús. El Hijo de Dios, el Verbo de Dios. Pero ¿qué pasó? Convirtieron algo que les ayudaba a recordar la gloria de Dios, la bondad de Dios, lo convirtieron en un sacrificadero de animales para ídolos extraños. Entonces, hacer tesoro para sí y no ser rico para con Dios, eso va a impedir a los hombres volverse a Dios. La prosperidad financiera y muerte espiritual da igual condenación. Prosperidad financiera más muerte espiritual da igual condenación. Efraín, Israel, igual que mucha gente hoy día, está próspera financieramente, pero están muertos espiritualmente. Y esas dos cosas son un cóctel de muerte, de condenación. Apocalipsis 3, 17 al 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo,
que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Luego en el versículo 12 dice, va a terminar diciéndoles que finalmente, por no arrepentirse, por no volverse a Jehová su Dios, por no reconocer la obra de Dios y por no haber conocido su propósito de redención. Vea lo que dice. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta, en este caso que es Moisés, Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Le está diciendo que, bueno, fue allá en tierra de Harán, fue allá donde Jacob sirvió a Labán, a su suegro. Sí. Allí fue donde adquirió sus dos mujeres, que de hecho le fueron dadas mediante también, así como él lo hizo, mediante astucia, mediante engaño, y luego un cambio de condiciones del contrato de salario 10 veces, porque todo lo que el hombre siembra eso ciega. Pero ¿qué pasa? Dios tuvo de él misericordia, tuvo de él compasión por la promesa dada a Abraham, a Isaac su padre, y lo sacó de allí. Pero luego que se multiplicaron en Egipto, un rey usó de astucia sobre ellos nuevamente y los oprimió en Egipto. Pero Dios levantó a Moisés, figura de Cristo, libertador, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Ahora, por un profeta del cual Dios anunció por medio de Moisés que Jesús levantaría, el cual profeta es Cristo, la verdad. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Bueno, por él mismo será el único que Dios quitará la iniquidad de Israel. Y por un profeta será guardado, por un profeta que es Jesucristo será también guardado Israel. Dice, Efraín ha provocado a Dios con amarguras por no volverse a Jehová su Dios. Dice, por tanto, haré recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente no dejará sin castigo al pecador. Esto nos habla del exilio de Israel. Finalmente el pueblo sería despojado de su tierra, empobrecido y llevado cautivo por Asiria. Sabemos que 10 tribus se llevó a Siria, fueron dispersados por todo lugar. Ellos no le glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Ellos no reconocieron que Dios los libertó de Egipto, sino que en sus corazones se volvieron a Egipto, rechazando y menospreciando la palabra de Dios por medio de Moisés. Hoy día por medio de Cristo. Ellos llevarán el oprobio de su esclavitud y aún lo llevan. No los dejará sin castigo por cuanto no le obedecieron. Y ahí terminamos, mis amados hermanos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, concédenos a esta nación, a Colombia, a cada hombre y mujer de esta nación, desde el menor hasta el mayor, que ciertamente, Señor, nos volvamos de todo corazón a ti. Aún todos los que decimos que somos cristianos evangélicos, tengamos la certeza, la convicción de que ciertamente nos hemos vuelto a ti. De que no ha sido, Señor amado, un asunto meramente de un momento, sino que tengamos, Padre Santo, el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu, de que somos hijos tuyos por medio de la fe en Jesús. Así, Señor, se vuelvan a ti los miembros de nuestras familias, los miembros de nuestras parentelas, los miembros, Señor, de las casas, familias, hogares que se han constituido por parte de cada uno de los miembros de nuestras familias, de nuestros hermanos y hermanas. Que tu gracia, Señor, sea manifestada a cada uno de ellos y a los hijos de ellos y a los hijos de sus hijos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, hasta la tercera y cuarta generación, en el nombre de Jesús, porque misericordioso eres tú, Señor, tardo para la ira, grande misericordia, que guardas misericordia a millares,
de los que te temen y guardan tus mandamientos. Concede, Señor, a este pueblo de Colombia, Padre, confiar en ti, Señor, no confiar en el hombre. Confiar en ti, Señor, por medio de tu propósito redentor. Confiar en ti por medio de tu Santo Hijo. Concede a Colombia conocerte a ti, oh Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Padre mío. Conforme tu gracia, conforme tu amor, en el nombre de Jesús, haya salvación, haya vida eterna, haya redención, haya perdón de pecados, Padre Santo. Gente vuelta a ti, Señor, todos nosotros, toda Colombia, Señor, arrepentidos, convertidos a ti por medio del Evangelio, Señor, por medio de aquel que es Padre Santo, el único mediador entre tú y los hombres, Jesucristo hombre, Señor, el Verbo de Dios, Padre Santo, por quien tú hablas hoy a todo hombre, Señor, por el Espíritu Santo, por tu palabra, a través de quienes enseñan, Señor, en todo lugar en Colombia. Haya salvación, haya vida eterna, haya corazones dispuestos a volverse a ti, Señor, para ser regidos por ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que ninguno confíe en sí mismo, en su astucia, para que ninguno confíe, Señor amado, en sus habilidades propias, en sus maniobras como Jacob, Señor, para que dejemos de estar yendo por detrás, agarrando por el calcañar a las personas, Padre Santo, buscando, Señor, nuestro propio bien, sino, Padre Santo, que busquemos el bien tuyo que en Cristo Jesús nos ha sido dado por gracia. En el nombre de Jesús, Padre. Que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Y todas esas cosas que el mundo anhela, Padre Santo. Señor, ciertamente en tu Hijo Jesucristo las recibamos por añadiduras. En el nombre de Jesús. Guarda nuestros corazones de la avaricia. Guarda nuestros corazones del engaño de las riquezas, Señor. Permítenos gozarnos, deleitarnos en que tú nos has provisto, Señor, de todo en Cristo Jesús, para la gloria, para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, que estemos plenamente conscientes que tú no dejarás sin castigo el pecado, pero que también, Señor, nos has dado, Señor, por tu gracia, que tengamos el evangelio. Permite que Colombia, Señor, se deleite y se goce en la justicia por la fe, en esa justicia, en esa paz y en ese gozo que es en el Espíritu Santo. Nuestros gobernantes, Señor, y todos los que nos presiden en este gobierno y todos aquellos que también sirven y trabajan, Señor, para el bienestar de cada colombiano. Todas las familias en Colombia gocen y disfruten de la paz que es en Cristo Jesús para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno, mis